realizar en relación a la diplomatura de telemedicina de la Universidad de Cuyo, de la Facultad de Medicina. Vamos a entrevistar a dos colegas pediatras que están en el Centro de Salud de Neuquén de atención primaria. Ellas estuvieron y siguen estando muy activamente en el trabajo de teleconsulta durante todo el año 2020 y lo que va del 2021. La primera pregunta es, ¿cómo fue la experiencia que tuvieron en la atención por teleconsulta durante todo un año y casi 3 meses? Me llamo Ruth Jerez, ejerzo en la ciudad de Neuquén, en salud pública. Actualmente soy full time, pero tengo otras especialidades. También soy médica laboral y estuve trabajando en empresas, así que tengo un poco amplio el manejo de pacientes adultos. La experiencia este año en telemedicina, en realidad hacemos consultas telefónicas de pacientes COVID leves, o sea, internados en domicilio. Para mí fue una experiencia buena, gratificante, por el hecho que era la primera vez que teníamos contacto con pacientes donde los llamábamos a su domicilio y eran pacientes que eran de nuestra área programa, un territorio delimitado, y eran bastante los pacientes de distintas edades. Así que eso fue para mí una experiencia nueva y buena. Bien. Hola, mi nombre es Silvia Araneo, yo soy pediatra, trabajo en el Centro de Salud Progreso y el año pasado, con el inicio de la pandemia, me incorporé al equipo que hacía llamados telefónicos a los pacientes con diagnóstico de COVID. A mí me generó un poco de incertidumbre para conocer cómo se encontraban los pacientes adultos por mi formación de base, porque soy pediatra. Me sentí más cómoda preguntando sobre el estado de los niños, pero como resultado general la experiencia fue positiva. Y por el otro lado, ¿ustedes qué piensan o qué creen que afecta más en cuanto a la consulta no presencial? En el caso mío, al no tener el paciente para hacer, como estamos acostumbrados, a examinarlo en el consultorio y tener que hacer una consulta telefónica, agudicé bastante el oído, el sentido del oído. Al escuchar hablar al paciente me daba cuenta si hablaba tranquilo, si hablaba agitado. En ese caso, en los casos que lo escuchaba hablar cansado, agitado, entonces ellos habitualmente, los pacientes con algún antecedente de enfermedades, se les administraba un saturómetro que lo tenían en la casa, se les enseñaba cómo usarlo y bueno, en ese caso entonces yo les interrogaba, les preguntaba cuánto estaban saturando. En caso que la saturación estaba baja, hacíamos una consulta con una central, con un dispositivo donde había un equipo médico con ambulancias que iban a domicilio a ver ese paciente. Ese paciente después se lo llevaba al hospital, se hacía radiografía o análisis en caso necesario. En el caso mío, yo creo que agudizamos bastante el sentido del oído. Bueno, yo creo que el aspecto negativo con respecto a los llamados telefónicos en contexto de COVID es no poder realizar examen físico. Con la anamnesis uno puede sacar mucha información. Incluso en eso hemos sido formados, que gran parte de los diagnósticos lo podíamos hacer a través de la anamnesis. Pero en una persona con una enfermedad física nos falta la parte del examen físico. Podríamos llegar a hacer, en todo caso, observación, pero veo que le falta esa parte para completar un diagnóstico. Una pregunta personal. ¿Cómo
se han sentido ustedes en este proceso de una nueva modalidad de atención? La sensación en este momento es muy linda, me encanta hacer este trabajo. Al principio reconozco que tenía un poco de temor, cómo se iban a sentir los pacientes, cómo iban a manejar los pacientes telefónicamente. Pero la experiencia fue muy gratificante, muy positiva, y la verdad que escuchar que los pacientes te agradezcan, o las señoras que digan, bueno, mañana me llama, y están esperando que uno los llame, la verdad que es una satisfacción indescriptible. Yo reconozco que al principio la verdad que me estresé un poco porque tenía que preguntarle signos y síntomas a personas adultas, y yo hace 24 años que hago exclusivamente pediatría y tenía miedo de no poder identificar algunos problemas, de que el paciente corriera riesgos, pero como me acompañaban mis compañeros en el centro de salud, cualquier cosa les consultaba, y comencé a ver que en realidad para el tipo de trabajo que tenía que hacer, que era en pacientes internados en domicilio con COVID leve, no era tan terrible. Así que después me sentí mejor, me fui acomodando, fui aprendiendo, y cualquier cosa consultaba con el equipo que iba a ver a los pacientes que tenían síntomas moderados o graves. Y después me sentí bien, es una linda experiencia. Uno interactúa mucho con el paciente y muy agradecidos. Y a todos nos gusta cuando los pacientes nos agradecen el trabajo que hacemos, nos hace sentir bien. Bueno, y ahora la última pregunta es, ¿qué reflexión podrían dejarnos en cuanto al uso de telemedicina en la atención primaria? En cuanto a la reflexión del uso de la telemedicina en la atención primaria, estaba pensando en las actividades de los pacientes crónicos que tienen dificultades para acercarse al centro de salud, poder acercarnos con la telemedicina, acercando dietas, charlando con ellos en cuanto a las enfermedades crónicas vasculares, los diabéticos, los que tienen problemas quizás psicomentales también, y para acercarle la palabra de acompañamiento sería, y estar con ellos y ver realmente qué necesitan como para poder usar esta herramienta que es innovadora en medicina, y la verdad que estamos recién aprendiendo. Sí, bueno, con respecto al uso de telemedicina en APS, yo creo que es interesante pensarlo para algunas actividades que, por ejemplo, en el caso de lo que yo manejo, que es pediatría, podría ser, por ejemplo, para puericultura, para hacer recomendaciones sobre crecimiento y desarrollo, para resolver algunas dudas con respecto a la orientación inicial ante la aparición de algún signo o síntoma. Pero de todas maneras hay algunas otras actividades que hacemos que no pueden dejar de ir a la presencialidad. Por ejemplo, un niño enfermo indudablemente va a haber que revisar.